ocurrido algo, si queréis hacerme una pregunta, como los micros estarán desactivados, me podéis preguntar por el chat. Bueno, mi nombre es Esteban Poza, soy técnico de ventas de Big Data, analista de Autodesk, y vamos a ver esta mañana en estos 30 minutos, espero, un poco lo significa qué es RevitLT y RevitLT Suite y sus características y aplicaciones. ¿Vale? Yo supongo que me estáis viendo todos, viendo perfectamente. Hasta este momento tengo que haber cambiado una slide y tener el audio. Espero que me estéis viendo. Si me contestáis alguno mejor por el chat, estaría bien. Ok, perfecto. Fantástico. Muy bien, pues primero quería empezar por definir un poco qué es el RevitLT Suite, como una suite más de los productos que tiene Autodesk. Realmente RevitLT Suite es un producto que incluye RevitLT para empezar a trabajar con y AutoCAD LT para poder trabajar con o sea, es la típica suite que incluye doble producto, BIM y CAD. Disculpen un segundo. Perfecto. Bien. Realmente, RevitLT Suite pretende que sea la manera de comenzar a dejar de trabajar con CAD de una manera habitual en el estudio y empezar a trabajar con BIM. Ya sabéis que para los que hayáis oído la definición de BIM y demás, pues el trabajar con el CAD como trabajamos habitualmente con AutoCAD o productos similares, pues produce un poco este tipo de esquema, ¿no? En el cual pues todos nos intercambiamos documentación, no solo de WPs, sino PDFs, XLS, ficheros de programas de presupuestos, lo que implica que hay un poco de descoordinación en cuanto al intercambiar la información. Está un poco desintegrada la información porque esto es lo que cada uno tenemos nuestras copias, hay una unidireccionalidad entre cada uno de los integrantes de los proyectos o de los profesionales que estamos desarrollando el proyecto. Tiene una inteligencia limitada, quizá esta parte es la que hacemos los profesionales y la que, utilizando nuestros flujos de trabajo, pues minimizamos un poco la manera de trabajar, minimizamos los tiempos, ¿vale? Y bueno, pues disculpen que a veces tarda un pelín en pasar las slides. Y pues RevitLT Suite es la manera de pasar, o la manera más económica, la más rápida sobre todo, de pasar de trabajar con CAD a trabajar con BIM, ¿no? En el BIM todos trabajamos sobre la misma base de datos, todos integrantes podemos meter información y extraer información de un modelo virtual basado en datos, como ya sabéis, con lo cual toda esa información va a estar coordinada, va a haber una direccionalidad en todos los integrantes del proyecto. Cualquier cambio nos va a afectar a todos y lo vamos a poder ver inmediatamente, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco la manera más rápida y más económica, sobre todo, de pasar de trabajar con CAD a trabajar con, independientemente de que tengamos AutoCAD o que tuviéramos AutoCAD, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues bueno, vamos a conseguir una documentación de mayor calidad, porque toda esta documentación va a estar coordinada, es decir, que lo que aparezca en un plano va a aparecer en el resto de planos, como en CAD. Vamos a trabajar con un solo modelo coordinado que tiene toda la información, de tal manera que, como decía, un elemento que aparece en planta aparecerá en la sección, si tiene que aparecer, aparecerá en una vista 3D, en una presentación, en una planificación, o aparecerá en un estudio de costes o en unas plantillas o en una cuantificación, porque todo proviene de la misma base de datos, es decir, cambia un poco el sistema. En vez de dibujar un plano, lo que estoy haciendo es incluir información en una base de datos, lo que pasa es que lo haré de una manera gráfica, ¿vale? Nos va a permitir también diseñar y comunicar las ideas de una manera distinta, es decir, esto que veis en pantalla, que tenemos distintas vistas de modelos 3D, isométricas y demás, no nos va a costar un trabajo adicional, es decir, va a formar parte del trabajo habitual. No vamos a trabajar en planta de vistas ortogonales, que aquí también lo vamos a hacer, ¿vale?
sino que a medida que vamos trabajando en estas vistas ortogonales, vamos a disponer de toda esta información y de todas estas vistas para comunicar mejor a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, nuestros señor desarrollo de ¿cómo? Pues mediante edificios virtuales. Estos edificios virtuales no quiero que lo entendáis como suena así un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Sino que realmente en cualquier fase del proyecto vamos a tener una simulación del edificio, en el proyecto básico, en un proyecto básico más avanzado, en el proyecto de ejecución, en la ejecución misma, en el as-build, en la explotación. O sea, siempre vamos a tener un modelo gráfico, un edificio virtual, una construcción virtual de lo que estamos haciendo en cada ciclo, en cada momento del ciclo de vida de nuestro proyecto, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, lo que es importante sobre todo es que podamos intercambiar documentación también de una manera fiable, ¿no? Es otra de las ventajas de Revit LT Suite. Tiene los dos formatos, digamos, estándar, por decirlo bueno, lo que van a ser los estándares, sobre todo el de Revit, para poder intercambiar información, porque utilizamos productos basados en AutoDESK, es decir, no solo vamos a trabajar con el DWG, que lo tenemos con el AutoCAD LT, en el caso del Revit LT Suite, sino que también vamos a trabajar con el formato RVT, que es el formato de Revit, de toda la familia Revit de Autodesk, y vamos a poder intercambiar información sin necesidad de exportar, importar y demás, ¿no? O sea que es muy importante que tengáis en cuenta que Revit LT Suite está basado en los formatos estándar de Autodesk, ¿vale? Como añadido también vamos a tener aplicaciones como esta, ¿no? Añadidos al software. Vamos a poder utilizar Autodesk Rendering 360, que luego explicaré un poco qué es, pero con un pequeño, muy poco esfuerzo, un pequeño esfuerzo adicional al desarrollo del proyecto en sí, vamos a poder hacer presentaciones como esta, ¿no? Mucho más convincentes y realistas, sin necesidad de, en todos los casos, tener que externalizar este trabajo y, o dedicar personal exclusivo a ese tipo de tareas dentro de la empresa. Si lo tenemos, será muchísimo mejor, porque el esfuerzo, al ser más bajo, la calidad de lo que presentemos será mucho mayor y tenemos más posibilidades de presentación de los productos, ¿no? Realmente, lo más importante de esto es que es fácil de usar, ¿vale? Tiene la interfaz de AutoCAD. O sea, todo esto que vais a ver en el Revit LT, ¿no? Digamos que cómo está estructurado el programa, ¿no? Como veis, las pestañas aparecen estructuradas de la misma manera que puede ser el AutoCAD, con lo cual el aprendizaje es más fácil, ¿no? Y luego, aparte, que tiene, como veis ahí, herramientas que nos son familiares, ¿vale? O sea, que son como el móvil, como mover, copiar, desplazar, rotar. Y además Autodesk está intentando que la manera de ejecutar estos comandos sea de la misma manera, del mismo proceso dentro de una aplicación y otra, ¿vale? Cada vez se está pareciendo más hacer una copia en el AutoCAD que hacer una copia en el Revit, ¿no? ¿Para qué? Pues para que si hago intercambio de productos, pues no me vuelva loco, ¿no? Pensando en cuál estoy trabajando. Aunque es aquí en inglés, el producto está en castellano, lo que pasa es que esta grabación me la hice con la versión en inglés, porque aún no había salido la de castellano el año pasado, pero bueno, obviamente el producto está totalmente en español si así lo queremos, o en inglés, como estimamos oportuno. Luego aquí, sobre todo, es un producto en el cual, digamos, las herramientas de trabajo son bastante intuitivas, ¿vale? En este vídeo quiero mostraros un poco cómo se trabaja y qué es trabajar con un Revit LT o con un Revit, ¿vale? Aquí empezaríamos a trabajar de una manera similar. Es mucho más fácil de meter información que en otros productos como los productos CAD. Meter coordenadas es tan sencillo como veis en pantalla, y muchas veces no estoy más tan pendiente de poner las coordenadas adecuadas a medida que voy haciendo los elementos, sino que en un momento dado yo dibujo un elemento y con una cota, como veis aquí, puedo cambiar esa longitud, ¿vale? Entonces, o esa medida. Realmente lo que hago es dibujar la forma que más o menos yo quiero y luego realizar ajustes, ¿no? Como veis aquí. Es bastante muy fácil de trabajar. Aquí, por ejemplo, estaríamos haciendo una distribución, como yo entiendo que va a ser este edificio o este proyecto, y con las necesidades que vayamos a tener, y luego puedo establecer relaciones entre los objetos, como veis aquí. Yo puedo vincular esas dos caras, de tal manera que a partir de ahora esos dos elementos están unidos. Es decir, que si yo cambio un valor dentro de este elemento, ¿vale? Pues los dos elementos se moverán de una manera lógica. Este tipo de relaciones objetos las vamos a hacer habitualmente adelantándonos a las posibles modificaciones que hagamos en el futuro. Aquí veis un poco que genera
estas cotas y los elementos no se cambian con desplaza, copia, etcétera. Utilizamos mucho menos estas órdenes, sino lo que hacemos es utilizar herramientas de ajuste, como veis aquí, mediante parámetros, por eso denominamos en muchos casos que son objetos paramétricos, para hacer todo el desarrollo del proyecto y de los elementos, ¿no? Aquí veis cómo he cogido unas puertas. Estas puertas yo diseño y preparo el proyecto como entienda oportuno, eligiendo unos modelos que tengan preestablecidos, pero sin darle mucha importancia a que estos sean los elementos definitivos. Al principio, sobre un proyecto, un anteproyecto, un proyecto básico, pues empiezo a colocar los elementos de una manera sencilla y luego los voy ajustando. Aquí hemos visto cómo simplemente con una selección de esos elementos puedo cambiar muchos elementos a la vez. Y es muy fácil cambiar una puerta de 80 por una de 70, cambiar una tipología de puerta por otra, ¿no? Aquí en este caso pues estamos metiendo unas ventanas porque tenemos que haber una ventana en cada habitación, pero luego podemos hacer ajustes. Es muy fácil coger y de esta ventana de 1 metro por 1 metro, de 1,2 por 1,2, hacer una ventana de 2 por 1, partiendo de esa y luego cambiar todas las que van a ser similares, no simplemente haciendo una selección y cambiando la tipología, pues hacemos un cambio masivo de elementos, ¿no? En cuanto al tema de datos, ten en cuenta que lo que hemos hecho es meter información en la base de datos, no solo hemos dibujado. Entonces, como hemos metido esa información, el programa sabe perfectamente que hay una habitación. Entonces, simplemente colocando elementos de habitación, vamos a vincular no es ni más ni menos una consulta a la base de datos en la cual tenemos vinculados elementos. Habéis visto que simplemente con cambiar un parámetro de la distancia de un muro, todas las superficies, los textos del plano, los elementos que haya automáticos, es decir, simplemente un cambio implica cambiar muchos datos del proyecto, ¿vale? En el momento que nosotros precisemos trabajar en otra vista, como puede ser una sección, un avanzado, pues vamos y nos ponemos en esa vista y seguimos trabajando. Todas las vistas son editables. Aquí hemos configurado nuestro proyecto. Estamos configurando, como veis, en la parte derecha, aquí vamos a llamar al nivel 1, planta baja, y siempre tenemos concordancia con el navegador, ¿vale? El navegador de proyectos de la izquierda, pues tiene una concordancia con todos los elementos que están conectados. Ahí veis que cada nivel tiene una concordancia con el proyecto, ¿no? Entonces, yo ahí configuraría en cada vista, podría editar elementos, etcétera, etcétera. Lo que quería enseñaros con esto es que es sencillo, las herramientas son intuitivas de utilizar, mucho más intuitivo que nunca. Me gusta decir siempre que si no supiera AutoCAD o no supiera un programa de CAD, Revit sería más fácil de aprender. Lo único que ahora, una vez que sabemos AutoCAD o productos similares, pues tenemos que cambiar un poco la mentalidad del trabajo, ¿no? Más que que el programa sea completo, ¿no? Realmente, aunque hayáis visto que esto se trabaja en 3D, el diseño es un diseño tradicional basado en vistas ortogonales, es decir, siempre vamos a trabajar sobre plantas, alzados. Yo cuando selecciono un elemento, eran unas cotas, cuando seleccione el alzado, me saldrán otras. Cuando seleccione una sección, me saldrán otras. Entonces, ¿por qué? Porque en función de esa vista, el programa me va a dar posibilidades de cambio. Como veis, ahí yo podría quitar una cota en esa sección y modificar el elemento. También vamos a añadir a nuestro trabajo habitual, vamos a incorporar el trabajar en 3D con sus ventajas, ¿no? O sea, es decir, aparte de trabajar en vistas ortogonales, esa potente visualización que tiene software que permite navegar los modelos de una manera que vaya definiendo todos los aspectos relacionados con la fase de proyecto en la que esté. Yo podría acceder a ese plato de ducha, seleccionarlo y que me diga qué elemento es, qué tipología o qué datos tiene para modificarlo o hacer. Este tipo de cuestiones también las haremos como parte habitual del trabajo, no simplemente para una presentación. Yo podré navegar mis modelos en todo momento para ir viendo cómo quedan a nivel estético, a nivel funcional o como oportuno dentro del programa, como veis aquí de una manera sencilla, puedo navegarlos. Esto no es que sea un alarde para una presentación, simplemente es una herramienta más de trabajo. Utilizar las vistas isométricas pues para hacer un reajuste de los etcétera. A mí no me gusta mucho trabajar en vistas isométricas en 3D porque no constantemente vamos a estar trabajando en ellas, pero sí son muy interesantes para utilizar en momentos determinados, ¿no? Pues como en este caso, a lo mejor me es más fácil ver que esa estantería pues queda mejor unos metros a la derecha, unos centímetros a la derecha o a la izquierda, si veo una vista más isométrica. O con el cliente podemos hacer en este tipo de vistas, en vez de vistas ortogonales, si lo entienden mejor, ¿no? Lo que quería explicaros con este slide es que
a pesar de trabajar como cualquier producto de diseño tradicional sobre vistas ortogonales, disponemos de una potente visualización para incorporar dentro de nuestro trabajo, ¿vale? Bien, otra de las cosas que tienen que quedar claros es que las vistas de planta, alzados, secciones, todas las llamadas que veis ahí, estas simbologías, todo esto está coordinado. Es decir, el modelo está sincronizado de tal manera que yo cuando hago un cambio, ese cambio se ejecuta en todos los sitios. Yo puedo seleccionar esa ventana que veis ahí, se selecciona en todas las vistas. Yo a lo mejor me va a fácil seleccionarla en planta y luego ir a un alzado. Puedo pinchar una llamada que veis ahí, he pinchado ese símbolo y me ha ido al plano donde está este elemento. En estos planos puedo cambiar, como habéis visto ahí, cualquier texto se cambiaría a ese plano. Si elimino una puerta en un plano o en una vista, se va a eliminar de todos los sitios, de las plantas, de los alzados, de las cuantificaciones, de todo, ¿vale? Y siempre poder trabajar con las vistas que yo quiera. Como veis aquí tenéis una configuración de vistas de planta, de un plano, de una tabla, etcétera. Yo desde una llamada como esa puedo acceder, por ejemplo, a una sección directamente, no me tengo que ir al navegador de productos cuando se amplió. Ahí habéis visto cómo dentro de esa sección había una llamada a un detalle constructivo. También puedo ir desde esa simbología, ese detalle constructivo. Y como veis ahí existe una correlación entre el texto que aparece en las llamadas y los planos donde están. Si yo cambiara este número de plano que aparece aquí, me cambiaría el número de plano en la llamada automática. Es decir, todo el modelo está coordinado con los planos y información que aparece, ¿vale? Bueno, puede generar tablas automáticamente. La generación de tablas es como cualquier concepto en Revit. Yo las prefiero denominar consultas para asemejarlas a lo que puede ser una base de datos. Yo hago una consulta, por ejemplo, aquí de puertas, en las cuales pongo unos datos que yo estimo oportunos, están la descripción. Y esta ordenación pues me la va a dar en pantalla, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, como de una vista inicial de una tabla de carpinterías de puertas, acabo convirtiendo una tabla de memoria de carpintería mucho más definida, con muchísima más información, ¿no? Con la información que yo estime oportuna. En principio vamos a ir evolucionando así. Veis aquí que aparece el recuento de elementos. Si yo elimino esa puerta, no voy a tener que ir a modificarla documentación en Excel o en los productos de presupuestos, sino que directamente se va a modificar, ¿vale? Como veis aquí, todo esto tendrá correlación. La memoria de carpintería es de dibujos y elimino un elemento y no hay ninguno más, se me eliminaría aquí. Cada elemento aparece con un etiquetado, con su etiqueta correspondiente, y una misma ventana que esté en un plano, que sea de una tipología, por ejemplo la V3, en todos los sitios donde aparezca, esa ventana va a aparecer como V3, nadie se va a equivocar, va a poner un V4 o un V2 en una ventana que no es de esa tipología, porque lo hace el programa automáticamente con la información que tiene ese elemento, ¿no? Pues en los errores se minimizan y siempre va a haber una coherencia entre toda la documentación. Eso es lo más importante y lo que tenéis que tener en cuenta en relación con el CAD. Me despreocupo de revisar la documentación para ver si tiene coherencia y si es precisa. Siempre vamos a estar seguros de que eso es así, por lo cual vamos a estar trabajando en otras cuestiones más relacionadas con el diseño. Los datos de las mediciones provienen del diseño, con lo cual estarán bien. Me explico, aquí estamos haciendo otra tabla, pero esta vez tenemos una tabla de medición de materiales, ¿vale? Entonces, yo aquí, de la misma manera que hemos hecho antes, porque es muy similar toda la creación de tablas, yo voy a poner una serie de datos que me interesan dentro de la tabla de cuantificación de materiales. Voy a generar totales, voy a calcular las áreas y aquí veis, como veis aquí tengo todos los totales de tipología y desde esta misma tabla, como veis ahí, yo podría cambiar el material de esa cámara de aire o de ese aislamiento. No tengo por qué hacerlo en el dibujo. También existe la posibilidad de cambiar los datos o las partidas que tienen los elementos desde una visualización tipo tabla, como hacen los programas de presupuesto. No es necesario solo que cambiemos toda la información visual. Hay integrantes de los proyectos que su manera de trabajar es a través de tablas y que su toma de decisiones en los proyectos es tablas, Excel, bases de datos, etc. Pues bueno, también lo tienen y de esta manera podemos cambiar. Porque lógicamente, si cambiamos un aislamiento de un tamaño determinado por otro que no tiene nada que ver, pues la medición será incorrecta. Pero todo esto, pues, hay muchísimas maneras de comprobar que las asignaciones de material sean las correctas, ¿no? Bien, otra de las ventajas de Revit LT y de la suite es que podemos hacer renders fotorrealísticos en la nube, es decir,
que nuestro ordenador no va a calcular esos renders, ¿vale? El rendering 360 que da Autodesk con la suscripción, podemos hacer imágenes fijas o imágenes panorámicas de una manera muy sencilla con una calidad muy alta, ¿vale? Esa imagen que veréis ahora la calculé sobre este proyecto, que es un proyecto real hecho por nosotros, en el cual ese cálculo de la información, o sea, aquí habéis visto que simplemente digo una serie de parámetros muy sencillos para hacer el render, no es como en otros, como en el Studio Max, que tengo que saber de qué va el programa y tengo que elegir entre multitud de parámetros, sino que aquí simplemente a Autodesk a calcular y dará un mensaje y me dirá, tu render se ha calculado. Este en concreto tardó un cuarto de hora o 20 minutos, no recuerdo muy bien, y yo no hice absolutamente nada para que el render saliera con esta calidad, que para mí es bastante decente para haberle dedicado un esfuerzo cero a que la presentación saliera así, ¿vale? Bueno, si lo tenía aquí puesto. El render del proyecto fue en Autodesk 360, en alta calidad. En cuanto lo mandé, soltó la carga de trabajo, ¿vale? Pues es decir, no se puso digamos, a quitarme recursos de mi máquina, me lo soltó y estaba listo en 30 minutos. Yo creo un poco, ¿vale? Realmente lo que diferencia esta manera de calcular con la habitual es que tengo un bajo esfuerzo en la dedicación de las presentaciones y sobre todo que es muy fácil, muy fácil. Os podría haber puesto una imagen muchísimo más trabajada que las de y muchísimo mejores, pero he preferido enseñaros esta que no me costó nada, o sea, no tiene ningún tipo de ajuste. Es decir, yo había puesto todos esos elementos para el desarrollo del proyecto y simplemente fue calcular y ya está. Cambié los dos parámetros que vienen al gusto, le puse que era una luz diurna, que había nubes medias y tal igual, dos parámetros y salió esto que creo que es bastante decente para el esfuerzo que lo hice y sobre todo que es muy fácil de usar. Yo soy experto en Maps, pero no me había hecho falta. Probablemente esto lo podría haber calculado mi cliente o el ingeniero de estructuras si hubiera querido generar una presentación porque es muy fácil, no necesita una explicación en el trabajo, ¿vale? Bien. En cuanto al trabajo entre CAD y BIM, porque os habéis preguntado seguramente, si trabajo con CAD, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues en un momento dado, si alguno de mis integrantes de mi proyecto trabaja con CAD, bueno, permite flujo de trabajo mixtos. Podemos trabajar con CAD y con BIM en el mismo proyecto. La ventaja es ver dónde nosotros, en cada proyecto nos va a beneficiar inicialmente, luego acabaremos haciéndonos todos con BIM, os lo puedo asegurar por experiencia. Pero sí que podemos aprovechar, por ejemplo, un WG, como es de Autodesk, podemos insertar, porque se me ha hecho podemos insertar un modelo de WG en cualquier momento, porque los formatos de Autodesk, Revit va a ser capaz de entender un WG perfectamente, ¿vale? Pero no solo de entenderlo, sino de entender los componentes de su WG. Yo puedo dibujar un muro encima de unas líneas de AutoCAD y él es capaz incluso de entender el eje de esas dos líneas paralelas, que no son un muro en AutoCAD, normalmente en AutoCAD son dos líneas paralelas, pero es capaz de cogerme esos ejes. O puedo hacer esta zona de ahí para la superficie, o para hacer un solado, un suelo, lo que sea, un techo. Puedo utilizar las líneas que hay dibujadas en AutoCAD para no tener que volverlas a dibujar punto a punto, sino que genero líneas de Revit sobre las de AutoCAD que incluso puedo vincular al fichero de AutoCAD y poder trabajar de una manera mixta con un flujo de trabajo adecuado. Esto, a ver, no significa que vayáis a trabajar así, significa que tenéis que ver que dentro de Revit puedo aprovechar los ficheros CAD que están hechos en cualquier fase del proyecto. Puedo trabajar, por ejemplo, en arquitectura con Revit y mi ingeniería de instalaciones puede estar trabajando en AutoCAD a lo mejor. Y yo poder coger esos planos de las instalaciones que me están haciendo en AutoCAD y superponerlos dentro de Revit encima de mi proyecto de AutoCAD para hacer coordinación de interferencias y coordinación de disciplinas, siempre tendré una ventaja sobre eso respecto al haber trabajado yo con AutoCAD, porque tendré otra manera mucho más adecuada de ver los proyectos, ¿vale? Pero sobre todo quiero que veáis que se pueden
se pueden aprovechar. O podría aprovechar un parcelario para vincular los muros de cerramiento exterior a ese parcelario, que si se mueve el parcelario después, porque lo ha modificado el topógrafo, pues se nos modifiquen los elementos que estoy metiendo. Es decir, me quiero explicaros con esto que hay una integración entre las aplicaciones de Autodesk y que esa aplicación es muy adecuada y muy correcta y funciona perfectamente, ¿vale? Y en un WLG no nos va a faltar información nunca. Si yo exporto, que también puedo hacerlo, te puedo importar, exportar o vincular WLGs. Si alguien, un colaborador mío, necesita WLGs, pues yo le exporto las vistas o los planos que necesite de una manera semiautomática, es decir, selecciono todas las vistas que yo quiera exportarles y le digo esto en WLGs, se los paso a ellos. Puedo hacer una selección de colores, capas y demás para que la exportación sea lo más adecuada posible y generar un flujo de trabajo entre él y yo en CAD, pero yo sigo trabajando con BIM. ¿Vale? Sí, que está, pues, sí, no quiero que penséis que es el flujo de trabajo adecuado, pero sí que quiero que tengáis muy claro que de cara a trabajar entre usuarios que trabajen con CAD y usuarios que trabajan con BIM, esta posibilidad existe y este flujo de trabajo es lo suficientemente adecuado para trabajar, ¿vale? También no se podría intercambiar modelos con usuarios de Revit, no del Revit LT, sino del Revit completo. Realmente es el mismo formato, ¿vale? Y es compatible con el resto de la familia de Revit. Lo que no podremos acceder es a ciertas utilidades que tiene Revit, a ciertas, ventajas que obviamente no tiene Revit LT por su diferencia de precio y que se justifica, ¿no? Realmente en insertar puedo insertar un fichero de Revit dentro de mi modelo y poderle utilizar para asignar nuevas entidades, para generar entidades adicionales a la que está haciendo el equipo de trabajo colaborativo, etc. Pero que sepáis que se puede intercambiar información e incluso que haya un flujo de trabajo, como veis aquí en ese esquema, entre usuarios de Revit LT y Revit. No vale cualquier flujo de trabajo, depende de lo que estemos haciendo será más o menos útil, pero vamos a poder, teniendo esos flujos de trabajo, hacer tareas de coordinación, de análisis energético, de detección de interferencias, de presupuestos, de seguimiento de obra, de planificación, etcétera, ¿no? Aquí veis cómo este proyecto hecho con Revit pues se llevó a cabo, ¿no? En el cual está vinculado el modelo con los presupuestos, de tal manera que cada vez que se cambiaba, nuestro cliente cambiaba algo, los presupuestos cambiando. O sea, no teníamos esas pérdidas de tiempo en cuanto a hemos tomado una decisión de cambio, tenemos que cambiar toda la documentación. Todas las decisiones de cambio implicaban cambios automáticos de movimiento. En este caso de este proyecto se hizo casi todas las tareas relacionadas con el BIM y todo funcionó perfectamente, no echamos en falta nada. Y eso que no éramos todavía usuarios del todo expertos. Y grandes ventajas es que los recursos de aprendizaje son bastante amplios. Ya sabéis que Autodesk en este sentido también pone a disposición de los usuarios mucha información. Hay muchos vídeos de aprendizaje para apoyar la puesta en marcha. Fijaros que pongo para apoyar la puesta en marcha. Obviamente podéis aprender el producto vosotros solos como programa, ¿no? Pero yo siempre os recomiendo que intentéis tirar de un profesional o de un equipo de profesionales, dependiendo de la dimensión de vuestro equipo, para empezar a meter BIM en vuestra empresa. Y a veces es más fácil el tener muy claro cómo vamos a encajar el producto, cuáles van a ser las metas iniciales dentro de una implementación de un sistema nuevo, porque no es solo un programa, sino una manera de trabajar distinta, como habéis visto, y tener muy claro cómo integrar eso, porque realmente es lo que nos va a garantizar un poco el éxito de esa implementación. No es tan fácil como cambio el programa, le pongo con él y andando. Yo lo he hecho, es decir, es posible, pero también me arrepiento, o no me arrepiento, hubiera echado en falta a profesionales que me solucionaran cosas en 5 minutos que yo tardaba a solucionar unas horas, porque me tengo que poner a hacer pruebas, buscar los recursos, ver cómo se hacían ciertas cosas. Si hubieran podido venir y decir, oye, pues mira, que este tipo de desarrollo se hace de esta manera, esta exportación se hace así, no haga la prueba no tires por ahí que no vas bien. Obviamente es así, pero tenéis recursos en Autodesk un montón para empezar a trabajar con la herramienta y por lo menos tener los recursos básicos. En muchas demostraciones que hacemos nosotros de
de 3 horas hay muchos clientes que luego se ponen a trastear con el programa con lo que le hemos enseñado, ¿vale? Eso demuestra que es bastante sencillo. Acordaos que existe también una herramienta de Wikical para Revit LT concretamente, ¿vale? Que es muy parecida a la de Revit, obviamente. Lo que le falta es las cosas que no tiene Revit LT sobre Revit, pero está muy bien, todo está en castellano, sin ningún problema, a pesar de que lo veis en inglés, disculpad, pero es que ya que tenía estos vídeos en inglés, pues ya los he utilizado para estas presentaciones, pero que sepáis que está todo en castellano, ¿no? Bien, pues como resumen, recordaros que Revit LT tiene tecnología BIM, lo tenéis que considerar un BIM establecida en muchos casos, es decir, una manera de empezar a trabajar con BIM, con una inversión baja, ¿vale? Si lo tenéis muy claro y depende de cómo sea vuestro tipo de trabajo, directamente vais a tirar a los BIM grandes o las suites de building, casi con total seguridad, pero para aquellos que trabajéis en estudios pequeños o trabajéis como independientes, pues es una manera de no pensarte por una cuestión económica cambiarse esta aplicación. El coste es muy bajo, sobre todo si tenemos Revit AutoCAD LT, por ejemplo. Es muy fácil de usar, acordaros que tiene ahí una interfaz de Autodesk, de AutoCAD, del Office, de Microsoft, con lo cual eso implica que el input inicial con el producto es sencillo. Vamos a trabajar con diseño virtual, diseño y visualización 3D se van a, o sea, la visualización 3D se va a incorporar a la parte de diseño de una manera natural y lógica, con lo cual vamos a tener muchas ventajas a la hora de desarrollo a la hora de proyectar. La documentación siempre va a ser coherente y coordinada, acordarnos de toda la información que sale de un modelo de Revit siempre es coherente y coordinada, si sale una vez, lógicamente, ¿vale? O sea, es decir, la información que hay en las plantas pues, estará coordinada con la de los estados, secciones, tablas, mediciones, cálculos energéticos, etcétera, que vamos a sacar, porque proviene del mismo modelo, de la misma base de datos, acordaros de eso, que realmente no estoy dibujando rayitas, sino que estoy incorporando información del proyecto a una base de datos. La cuantificación y la medición proviene del modelo, con lo cual nos eliminaremos las tediosas tareas de medición, en muchos casos arcaicas, sobre planos, ¿vale? Es decir, mediremos medirá el programa por nosotros. Otra cosa es que nosotros hagamos el presupuesto y hagamos cuestiones que van más allá de la información que hay dentro de un modelo. La organización, el capitulado de elementos dentro de un proyecto de presupuesto, lógicamente hay cosas que no les va a sacar el programa automáticamente, pero sí que saca las mediciones de todos los elementos que hay dibujados, con lo cual un porcentaje elevadísimo del trabajo de mediciones, estamos hablando de más de un 90%, no lo vamos a hacer, lo va a hacer el programa por nosotros, sobre todo cuando hay cambios, esto es muy agradecido, ¿no? En cuanto a presentación de proyectos, vamos a incorporar la presentación de proyectos de una manera habitual a todos los proyectos que hagamos, porque es cosa sencilla, porque es sencillo y de alta calidad, o sea, no implica aprender programas nuevos, implica aprender unos comandos nuevos que tiene nuestro programa. No tenemos que ser expertos en 3D para hacer unas presentaciones de proyectos adecuadas, o incorporar isometrías o secciones, cuestiones jugadas a nuestras presentaciones de proyectos habituales, o incluso en las reuniones de coordinación incorporar este tipo de herramientas, o poder navegar modelos virtuales en una reunión de coordinación en vez de estar utilizando planos y entendiendo los cortes verticales, horizontales, es decir, todo este tipo de herramientas se van a incorporar de una manera natural. Acordaros que es compatible con AutoCAD y el resto de la familia Revit, es muy importante esto, de cara a emprendedores en BIM, tener en cuenta que Revit va a ser en BIM lo mismo que ha sido el AutoCAD en CAD, va a ser el formato de intercambio estándar, seguramente, y con el que se hagan más del 90% de los proyectos a nivel mundial, igual que AutoCAD, eso diría nuestra lógica. Y existen bastantes recursos de aprendizaje y de aparte, que insisto en recomendar en la mayoría de los casos en los que hay un equipo de trabajo, pues la ayuda de nuestros consultores, colaboradores, llamarlos, para plantearos una implementación adecuada y unos timings adecuados. Aunque insisto también en decir que se puede aprender en productos solo sin ningún tipo de problema. Esta frase me gusta ponerla a veces como resumen, porque me quede muy claro que en CAD solo tenemos planos inconexos y con Revit el resultado es que tenemos toda la documentación coordinada en un modelo digital. Este es el resumen un poco de frase de descripción. En cuanto a las diferencias con Revit, de Revit y Revit, antes no la ponía, pero así que las quiero dejar claras. Hay más que estas, ¿vale? A nivel de detalle, ¿ok? Pero las más importantes son estas. Revit LT es Revit Architecture,
¿vale? Tiene la disciplina de arquitectura y algunas partes de la parte de estructura. Es un BIM Starter Kit, requiere una muy baja inversión, estamos hablando de productos mucho más barato que el Revit completo. Está focalizado, o digamos el target es equipos reducidos o proyectos limitados en cuanto a superficies y tiempos, aunque obviamente podemos hacer un proyecto de dimensiones enormes con él sin ningún problema. El problema está en que el trabajo colaborativo va a ser un poco más tedioso, o más tedioso, un poco más tedioso que trabajar con Revit completo. Puede ser el complemento de equipos más grandes, ¿vale? Según lo que estamos haciendo y según el flujo de trabajo. Es decir, puedo tener un equipo de trabajo con Revit y tener unos cuantos Revit LT para que hagan distintas tareas dentro de nuestro equipo de trabajo BIM, al igual que tenía en equipos de trabajo Revit, AutoCAD LTs y AutoCAD finales. Lo que pasa es que en muchos casos en el trabajo colaborativo el Revit es necesario, ¿vale? Ahora explicaré por qué. El Revit es multidisciplinar, es decir, es Revit Architecture, Revit Structure y Revit MEP para instalaciones, o sea, estructuras, instalaciones y arquitectura dentro del mismo producto, siempre y cuando elijamos la Building Design Suite Premium, ¿vale? Que se lo pone ahí, entonces Building Design Suite Premium. Está pensado para trabajo colaborativo. En cuanto estamos trabajando en el proyecto, más de 2 personas, vosotros os vais a dar cuenta que necesitáis herramientas de trabajo colaborativo que no tiene Revit LT, con lo cual vais a necesitar generar subproyectos o generar estructuras de subproyectos o de trabajo colaborativo con Revit. Estas funciones no las tiene Revit LT, principalmente esa es la tarea, digamos, la gran diferencia entre uno y otro. Obviamente está pensado para grandes y pequeños proyectos, obviamente podemos hacer pequeños proyectos pero completos. Vamos a poder hacer las instalaciones dentro, etcétera, etcétera, sin ningún problema con nuestro mismo equipo. Existen aplicaciones localizadas en España sobre Revit. Sobre Revit LT no se puede desarrollar, con lo cual no tendréis herramientas o plugins sobre Revit LT, ¿vale? En cambio sobre Revit completo sí que las habrá. En un momento dado las tendréis que echar en falta, pero lo que al principio no se suelen necesitar, ¿vale? Sobre todo cuando estamos haciendo el software o estamos incorporando esta nueva tecnología en nuestra empresa. Revit también es posible tener licencias en Rage, con Revit LT no. Las licencias de Revit LT son monopuesto, las licencias de Revit pueden ser en red y tener 5 licencias para 50 usuarios en modo de concurrencia. Y principalmente estas son las diferencias. Insisto que hay diferencias más concretas que muchas cosas que no tiene Revit LT a nivel de trabajo habitual, pero que en el 90% de los casos no vais a echar en falta con respecto al trabajo habitual de desarrollo de productos, ¿vale? Sí que es verdad que cuando les echan en falta siempre hay maneras de hacerlo en Revit LT, siempre hay una metodología, pues igual que como trabajamos con AutoCAD LT y echamos en falta alguna herramienta de AutoCAD, siempre podemos terminar el proyecto, lo que pasa es que tardaremos un poco más o lo haremos de una manera un poco más tosca, pero por supuesto que lo vamos a poder hacer siempre, ¿vale? Y nada más, realmente si necesitáis más información al respecto de costes, dudas en cuanto a la implementación, lo que necesitéis nos podéis preguntar cuando queráis, cualquier duda, o si queréis ver una presentación de producto personalizada, por lo que sea, ponéis en contacto con nosotros en las direcciones que veis ahí abajo. Y nada, y este es el momento si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda sobre lo que habéis visto, pues a través del chat me podéis preguntar lo que queráis. Pocas preguntas, pero esto pues es muy bueno, a lo mejor no lo he dejado suficientemente claro, o lo he dejado tan claro que no tenéis preguntas. Ahí, bueno, perfecto. Pues nada, aún así, si se os ocurre cualquier pregunta con posterioridad, pues me lo podéis preguntar, sean preguntas sobre la aplicación, o sean preguntas a nivel genérico, o cómo se comunica con el resto de productos de la familia de BIM de Autodesk. Cualquier cosa, nos lo preguntáis en comunicación de SIDEC y está a vuestra disposición para
para cuando queráis. Pregunta, ¿esta presentación se puede volver a ver? Preguntarlo en marketing. Creo que se ha grabado y es posible que se pueda ver. Pero preguntarlo en marketing en la dirección de mail que tenéis ahí. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Saludos.